never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 8, Extraterrestres. ¿Qué tal, don Blas? Temardo, el de hoy. Muy buenas, sí, ya nos vamos a poner el casco de papel de plata y vamos a empezar con los desvaríos. ¿Tú has sido siempre muy afín a este tipo de cuestiones? Sí, siempre me ha gustado, porque como es un tema muy de ciencia ficción, ¿no? Casi todas las películas tienen, pues mira, Star Wars, Star Trek, no sé, Independence Day, Independence Day, E.T. las grandes sagas, E.T., es verdad, Sí, macho. sí, Bueno, sí. me estoy acordando de películas de los 80 poco conocidas, tipo El vuelo del navegante, no sé si te suena, que viene un alienígena con Me suena con lo una que, nave, lo un que niño. siempre cuando hablo contigo tengo una sensación de que soy un profundo inculto en el mundo de la ciencia ficción. Quiero leer y quiero ver mucho más porque yo los grandes clásicos la verdad es que casi los desconozco por completo. Bueno, y hay pelis recientes sobre contactos extraterrestres muy, muy buenas, como ¿Sí? por ejemplo La Llegada, Bueno, la que llegada lo sí la he visto petó, y me flipa, me encanta. que tenía ahí O sea, de muchas... hecho la llegada es de Villeneuve. ¿La Llegada es de Villeneuve? Es de Villeneuve, creo que sobre un texto de Ted Chan, ¿puede ser? Sí, el de Ted Chan, sí, no pero no sabía que era de Villeneuve. A mí la parte dramática de la película no me gustó A demasiado, mí pero sí, a mí bueno, me encantó. Yo, de hecho, yo creo que una sí. lagrimita solté. Sí, sí, sí. Así me Yo es llegó. que no... El drama puro y duro en las películas no me gusta nada. A mí sí, yo soy de Pero bueno, dramones. el A mí me problema de flipa. los tres cuerpos... El problema de estos cuerpos es que realmente que tantas horas de podcast ha llegado en este podcast, ¿Tú te ¿no? acuerdas de una película de Kevin Spacey que se llama Capax? Sí, me acuerdo. Qué buena. Buenísima. Que esa peli realmente no tiene ningún efecto especial. Es en un psiquiátrico, es una conversación Y de y hecho, nunca sabes si es verdad o es mentira. exacto, es lo que te iba a decir. No se sabe, ¿no? En toda la película. Sí, sí, no lo han vuelto. Es que claro, como Kevin Spacey lo han Sí, funado, como se dice ahora. lo han fumigado. También es verdad que es un tema también complicado, ¿eh? Porque realmente creo que la justicia le ha dado la razón. Pero sin Sí, embargo es un tema que es un poquito escabroso, ¿no? sí, Pero en todo nada, caso es un actorazo, ¿eh? Kevin Spacey. sí, nada, pero ya se hundió, ya no va a volver. Y otra ya te dejo continuar. Bueno, aparte de Contact, que es de mis películas favoritas, si no la favorita, ¿te Ujú. suena Distrito 9? Va, brutal, brutal. Muy ¿Sabes buena. con quién la vi? ¿Con quién? La vi con el Doctore, que me estaba un día enseñando una de estas de audio que tiene él, tan brutales en su habitación. Sí. Una, pues no sé qué, eran unos altavoces con los bajos, tal y cual. Y empezó a poner Distrito 9 y me dice, tío, me estoy enganchando a esta mierda, que es malísima, pero me está enganchando. Y me quedé un rato con él, nos la vimos entera. Y luego, claro, yo no había visto los primeros 20 minutos. Y luego me la volví a ver entera. Me flipó, me parece brutal esa película. A mí me parece un peliculón. Hombre, Peliculón. tiene... A ver, al final es una alegoría del tema de apartheid de Sí, total, total. Sudáfrica y todo esto, pero bueno, es que al final, siempre que pensamos en contactos extraterrestres, una de las grandes preguntas es si vamos a replicar lo que ya hemos hecho antes cuando hemos chocado entre culturas de seres humanos, ¿no? Porque es un poco... Yo creo que sí, pero para que no sea, solo debe de ocurrir una cosa, ¿El qué? que la otra civilización sea la que sea superior a nosotros. Sí, Es claro, decir, si la otra civilización es superior, no nos deja ser tan canallas como hemos sido a lo largo de la humanidad, y por otra parte, a lo mejor, ojalá que encima sean buenos y nos enseñen las cuatro verdades, ¿no? Y es que no eso te iba a serlo. decir, como hagamos un contacto con otra civilización y sean más avanzados que nosotros, pues lo primero que haría yo es rezar. Sí, 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 no, desde luego, desde Porque te luego. voy a poner un ejemplo. Tú sabes que en creo que era en Bañolas, en el Museo de Bañolas había un indígena disecado. Me suena, es verdad. Que Chiquitín, ¿no creo era un enano o algo que así? sí, un El enano pigmeo de o algo de Bañolas lo esto. llaman algo así, sí. Sí, o sea, ahí te voy. O sea, cuando las civilizaciones no tan antiguas, bueno, por ejemplo, en Australia aniquilaron a los aborígenes y hasta el punto de disecar a gente como, bueno, y había pueblos como una especie de zoológicos de aborígenes,
O sea, tú Sí, no, ibas a no, un y te zoológico y veías a gente ahí que le habían puesto unas matas de unas plantas y tal y estarían ahí como si fueran bichos. pero tú O sea, ves, incluso, que a lo mejor está basado únicamente en, o sea, en ficción, no lo sé, pero cuando tú ves, por ejemplo, los circos, que iban, por ejemplo, en Estados Unidos, estos sitios, no era raro que cualquier persona que se salía un poquito de lo común, pues era mostrado como si fuera, no sé, como si sí, fuera los algo... freak shows que se llamaban, que tenían Exacto, la exacto. mujer barbuda, los elefantes. Pero bueno, eso no lo hacían por ser de una raza inferior, lo hacían por ser raros, Sí, ¿no? O sea, especial, pues era tener una característica que no era, como tú es el claro ejemplo, es el de la mujer barbuda o el del hombre más fuerte del mundo, pero luego lo que dices es verdad, que esto se hizo y de hecho me suena, que hablo de memoria, no me quiero poner a toda la comunidad belga en contra, creo que lo hicieron mucho los belgas con la gente del Congo, que se llevaban luego a Bélgica y se hacían ahí cositas ahí enseñando a los congoleños, ¿no? O sea sí, que... eso fue el genocidio de las caucherías, porque de repente el automóvil se empezó a extender su uso y necesitaban caucho como si no hubiera mañana. Sí. Entonces, si no me equivoco, no sé si era con el tema belga, pero bueno, uno de los grandes artífices y catalizadores de las matanzas de las caucherías de África fueron Livingstone y el otro, ¿sabes? ¿Cómo se llaman los dos? Uno de ¿Sí? los dos. Sí, porque como era la punta de lanza de la exploración de esas zonas, iban negociando contratos con Fíjate. las tribus. Entonces, claro, al final, el Claro, jefe de la tribu. el otro era el de Livingston, supongo, ¿no? No Claro, era... Stanley Livingstone, eso es. No sé Sí, cuál de sí, los dos, o si sí. eran los dos, fueron negociando contratos de caucherías y la gente firmaba cosas que no sabían. De repente llegaba la compañía cauchera y esclavizaba a la gente, le cortaba las manos y no trabajaban. O sea, vamos, un desastre. No, además, es considerado como uno de los grandes genocidios de la humanidad. O sea, Sí, sí. muy a la par de otras barbaridades que se han hecho, pero quizás con menos trascendencia Mataron histórica, ¿no? Pero 1 millón de personas, ¿eh? Ahí, un millón, qué barbaridad. Leopoldo de Bélgica. Leopoldo de Bélgica, exacto. Y luego que curiosamente pasó exactamente lo mismo en Sudamérica, porque al final el caucho de plata del caucho había en los dos sitios. Pero lo de las caucherías de Sudamérica está un poco. Yo he visto documentales, pero no es tan conocido el tema y no está tan contabilizado, pero también era una semi-esclavitud de indígenas. Y además muy reciente, porque estamos hablando Sí, sí. de 800, mucho, 900 y algo, ¿no? No Pero sé me gusta cuánto. el tema que estás tocando, ¿no? Que es al fin y al cabo, ¿no? Cuando el ser humano se encuentra con otros seres humanos, ¿no? O con otras inteligencias, ¿no? Que esto, digo lo de inteligencias para acercarnos más quizás al tema que estamos tratando, ¿no? Al tema de los extraterrestres. A mí también, y acercándolo a este tema, siempre me ha parecido muy curioso cuando he estudiado antropología biológica, por ejemplo, y estudias el tema de que convivieron diferentes especies, ¿no? Que ahora mismo Mm, solo vivimos una especie, ¿no? Solo está el Homo sapiens sapiens. sí. Pero siempre me ha parecido muy curioso qué pensarían esos seres humanos, ¿no? Cuando eran encontrarse ante otros seres humanos, ¿no? Distintos, pero seres humanos en última instancia. Cuando se encontraba el Neandertal con el Sapiens, tal, cómo deberían de verse, ¿no? Como nosotros vemos Sí, a otras razas, utilizando el término raza de toda la vida, aunque sea un término que a lo mejor está mal utilizado, pero en este caso sí que verdaderamente eran especies distintas. Otro tema que también está en entredicho, porque se dice que las no, que realmente últimas teorías es que se hibridó, que que se tenemos hibridó, bastante hibridaje de Neandertal, pues pero de lo que pensábamos. sí, pero en un porcentaje muy pequeño. Es decir, sí que tenemos más genética de la que se pensaba, o sea, que sí que se hibridó, o sea, no desapareció por completo, pero sin embargo, digamos que la genética que sobreabundó fue la del Homo sapiens, no fue la del Neandertal, ¿no? O sea que, Sí, sí, pero bueno, desde pero luego curioso. da miedo pensar que siempre que ha habido un choque de civilizaciones se les ha tendido a exterminar a una de las dos. O sea, Totalmente. Y vamos ya a entrar en el tema que me parece muy interesante, el tema que has propuesto, Blas, de esta relación, ¿no? Entre diferentes seres humanos, ¿no? Y cómo nos hemos comportado siempre de forma tan lamentable. La pregunta, y ya voy aquí al tuétano, ¿no? ¿Tú crees que existen extraterrestres o no? yo estoy 100% seguro de que sí, Ujú. pero lo que no creo es en el fenómeno ovni, o yo tengo serias dudas de que sea algo fácil hacer un contacto con una inteligencia y tal, pero es que con lo grande y vasto que es el universo, yo estoy seguro que algún tipo de inteligencia tiene que haber en algún sitio. A Vida, mí, vida por lo menos.
Quizás, no, vida seguro, vida yo creo que es cuestión de... Creo que si no morimos de forma prematura tú y yo, eso lo vamos a ver. Que tanto en Marte como tal, pues que vida bacteriana, tal, a mí no me parece que sea tan complicado que existir, ¿no? De hecho, muchos biólogos lo que dicen incluso que la vida en el planeta Tierra se origina de alguna manera en otras latitudes. Sí. Piensa, yo me acuerdo que en biología estudiábamos que hay una bacteria que se llamaba, me acuerdo del nombre, porque era muy extraña, que se llamaba la Deinococcus radiodurans, ¿vale? Entonces, Ujú. ¿qué tenía esta bacteria? Eso lo vemos en el apellido, no en el radiodurans. Era una bacteria que puede sobrevivir incluso en un reactor nuclear. Sí, Entonces sí, bueno, te preguntas, ¿por qué puede vivir en un reactor nuclear? Pues, es decir, porque tiene las adaptaciones suficientes para poder vivir, ¿no? Y esto mucha gente opina, y a mí no me parece para nada descabellado, que quizás hubiera nacido, hubiera vivido en un entorno en el que realmente esto hubiera sido útil. Fíjate que vivir en un reactor nuclear hasta principios de los años 50, o por ahí, ¿no? No sé más, no, no, anterior, antes de los años, hasta mediados de los 30 no había esa necesidad. Sin embargo, estas bacterias ya tienen esas adaptaciones necesarias. ¿Por qué? Pues aquí dejo la pregunta, ¿no? sí, bueno, mira, ¿y los tardígrados? ¿Te suenan los tardígrados? Me Los suenan. bichitos estos Sí, no te iba a decir un ácaro, pero es más pequeño. Es un bicho microscópico ujú, que es una mezcla entre un osito de felpa y un cien pies con seis patas. Entonces es un bicho muy sí. raro. Que puede sobrevivir incluso en el espacio exterior, en todo tipo de... Y es un animal ya complejo, ¿eh? Pero Fíjate. que si tú lo buscas, es el bicho más duro que existe. Lo puedes dejar en cualquier sitio que tira para adelante, ¿sabes? Por lo cual, don Blas, a mí que exista vida me parece que es normal, no me parece que sea nada especialmente difícil de creer. Pero la respuesta que tú has dado es la respuesta que más me toca las narices de todas. Porque claro, a mí me dice, sí, porque la gente dice, no, realmente yo creo que sí existe. Ahora bien, lo que no creo es que nos podamos poner en contacto. Es como me pones el hype, ¿no? De conocer los extraterrestres y luego de repente lo derrumbas, ¿no? Y es lo que me genera siempre un poquito de sinsabor, esa visión. Yo creo dos cosas. A ver, yo creo que sí que existen extraterrestres. Mm. Luego ya hablaremos, si quieres, de todas las implicaciones que opino que puede tener en la existencia de los mismos. Creo que sí que existen, pero yo no me niego ante la posibilidad ni de que nos hayan visitado, ¿no? Ni que nos hayan visitado, ni de que, algo más interesante aún, podamos visitarlo, que haya una gran noticia parecida al anuncio de Mbappé por el fichaje por el Real Madrid, parecida, ¿sabes? A nivel mundial, que tenga una trascendencia así Sí, potente y que no lo encontremos. A mí realmente me parecería uno de los impactos más bestiales ante los que nos podemos enfrentar como... como en Independence Day, cuando salen con los carteles, ¿no? Bueno, Los sí, gorritos y todo esto. totalmente. Es que tú imagínate el impacto, ¿eh? La faena es no acabar como Independence Day, ¿no? Que tenían una mala idea, ¿no? Con nosotros. Pero a mí realmente me fliparía. De hecho, me acuerdo que tú y yo durante una época estábamos muy pendientes de lo que decía Anonymous. ¿Te acuerdas que Anonymous... Ah, sí, que de eh, repente dijeron. Lo que pasa es que han perdido mucha credibilidad últimamente, yo creo, porque siempre han dado varios anuncios de estos de vamos a decir tal cosa que vais a flipar y luego no era nada, ¿sabes? sí, no era nada o les han cortado el vuelo. Eso queda al final ahí, ¿eh? Queda al final ahí, Yo creo que no era como... nada, porque no se puede poner. A día de hoy con internet tú no puedes parar una información. De hecho, no sé si conoces el concepto este de inteligencia de fuentes abiertas. No, Pues últimamente el tema del espionaje y de los servicios secretos y tal y cual, una de las mayores fuentes de información es la inteligencia de fuentes abiertas, de cosas que están disponibles para todo el mundo, porque la sí, sí. información al final es tan difícil de contener que realmente el problema está en separar la paja, ¿sabes lo que te digo? El polvo de la paja. Por una parte eso es importante y por otra parte, al fin y al cabo, es de la importancia que le demos. O sea, es muy curioso y realmente aquí ves el poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? Hay un tema que realmente está encima de la mesa que directamente nadie le da importancia, parece que no le da importancia y no pasa nada. Sin embargo, de repente, ese mismo tema le vemos como otra gente le da importancia y flipamos. Un ejemplo tonto. Tú imagínate ahora mismo que de repente se descubre que hay vida ramplona, ¿vale? Como hemos dicho, bacteriana o algo similar en Marte, ¿no? Y de repente lo ves en una noticia que aparece por ahí en un periódico digital, ¿no? Y aparece, ¿eh? Incluso es la NASA la que lo detecta, sí, sí, no, efectivamente existe. Pero no se da ningún tipo de bola y nadie habla de ello. A que de repente esa misma noticia se pone y de repente se comenta automáticamente en Trending Topic, tienes las radios, televisiones y los streamers más importantes del mundo hablando de esto.
automáticamente esto se convierte en una notición. O sea, es decir, no es que Una noticia únicamente... así, yo creo que siempre, además con lo sensacionalista que es la prensa ahora, siempre van a sacarla. Yo tengo serias dudas. O sea, a ver, yo creo que sí, que en este caso es una noticia suficientemente potente. Pero lo que quiero decir yo es que, en el caso de que fuera, pero que la gente no le diera importancia, tú imagínate, digamos, es una hipótesis que no se va a ocurrir, porque es suficientemente potente, ¿no? Pero digo, en el caso hipotético de que la gente no le diera importancia, pensaríamos, pues tampoco es tan importante. ¿No? Bueno, puede ser. Porque dirás, no sé qué, no... Lo veo muy complicado porque es que la tendencia es al contrario. En cuanto sale una noticia pero mínimamente que huela a eso, la gente se tira como gato. Pero esto es una hipótesis, como se digo, tú parte de que una persona tiene 4 brazos. Claro, Ya, es muy raro que tenga 4 brazos ya, porque es una hipótesis que estamos de trabajo. Lo que quiero decir con todo esto es que es para dar más razón a tu argumento. Es decir, ya no me parece que sea importante que esté la información y que tengamos que ser capaz de seleccionarla, que estoy totalmente de acuerdo, sino aparte de saber seleccionarla, que determinados grupos de presión le den importancia. O lo que es lo mismo, por ejemplo, un telediario. Porque esto es lo que se llama ¿cómo se llama ahora mismo? No me sale la palabra. Bueno, digamos que las noticias que eligen poner en el telediario, al fin y al cabo, son lo que crees que es importante. Por ejemplo, actualmente, ¿cuántas guerras hay activas en el mundo? No lo sé, me lo invento, pero seguramente que algunos cientos de guerras. Y algunas es un tema de intereses, ¿no? Claro, verdaderamente encarnizadas, muchas de ellas. Pero sin embargo, y creemos ahora mismo que la más encarnizada de la historia, que es una de ellas, sin duda, que es la de Palestina, consideramos que es la más encarnizada y punto. Pues seguramente no. Es lo que te digo, que realmente ya no es que esté abierta la información, sino qué importancia, cómo se le dé y qué grupos de poder y presión elijan esa información como algo interesante. Ya. Hombre, si de repente se planta una nave detrás de la luna, yo entiendo que a lo mejor de primeras lo quieran ocultar hasta que sepan algo. Pero es complicado porque incluso la gente ahora mismo tiene en sus casas equipos, tiene telescopios, que muchas veces hay, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Asteroides que se detectan antes por aficionados que por telescopio. Porque al final un telescopio profesional, digamos, de científico, está apuntado a una zona concreta y además se reparten los proyectos. O sea, tú dices, soy astrofísico y estoy haciendo un proyecto en la Universidad de Pensilvania y tú alquilas 40 minutos del telescopio de Mauna, es un ejemplo, pero bueno, de Mauna Kea, tal. Entonces, durante toda la noche, la antena se va poniendo según los proyectos que tal. Y no pueden estar a todos. Sin embargo, los aficionados, como yo, por ejemplo, que tengo un telescopio, hay millones de telescopios mirando al cielo todos los días con equipos bastante avanzados. O sea que es probable... Sí. Que una cosa de estas un poco grande, digamos, lo detecte un paisano por ahí, ¿sabes? Sí, pero es lo que te voy, que realmente el paisano no nos dice nada. Un ejemplo que tú acabas de comentar también que estás en contra o que realmente no le das mucha credibilidad, ¿no? Que son los ovnis. Claro, de repente ya no un telescopio de puturro de foie, sino que se pone un fulano X, saca una foto con su iPhone de un ovni y no le vas a creer. ¿Sabes? Porque de hecho tenemos fotos de estas a punta pala. Es decir, de gente que ha hecho fotos desde los años 50 o 60, cuando surge el fenómeno ovni, tenemos fotos a cientos de estas y realmente no le creemos. Es decir, que es lo que decía, que realmente no es únicamente tener una prueba, como la que puede tener una persona con su telescopio o tal, sino que se le dé la importancia desde grupos mediáticos de poder. Sí. Y es en ese instante cuando se le dé credibilidad, ¿no?, al asunto. Y luego es que ahora, claro, mira lo que pasó el otro día con el meteoro ese que pasó por encima de España y Portugal, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué pasa? Que ahora, como todo el mundo tiene una cámara, si pasa algo de eso, si solo lo ve una persona, ya te da que pensar. O sea, si se cruza un meteoro gigante España y Portugal, evidentemente luego vas a ver 200 vídeos, porque ahí todo el mundo tiene un móvil en la mano. Entonces, claro, si solo tienes una fuente, ya te da que pensar que probablemente... Claro, pero tú dices, claro, que cuando sea un caso absolutamente multitudinario, pues eso, que aparezca, por ejemplo, por la Gran Vía. Si por la Gran Vía solo tenemos una copia, vale. Pero tú imagínate que es en tu finca, ¿no? Que también es decir, también que el extraterrestre tampoco, no sé, puede tener varias intenciones. Una que le vea a todo el mundo y otra, a lo mejor es que quiere parar y no quiere que le vea demasiada gente, ¿no? De todas formas, yo, ¿por qué no creo que pueda haber un contacto extraterrestre? Porque nosotros... cuando pensamos en un contacto de esos con un ovni, pensamos en términos humanos, en una nave espacial, con un hombrecito dentro y tal igual. Entonces yo creo que un tipo de inteligencia o de ser extraterrestre que pueda hacer un contacto con nosotros, probablemente en términos de escala va a ser
totalmente diferente. O sea, no, Sí. no va a ser un ser que tenga cabeza y brazos dentro de una máquina metálica que va, ¿sabes? Porque esa es la idea que tenemos nosotros porque nosotros somos así. Sí, sí, sí. Pero no tiene por qué ser ni parecido. Puede ser con una tecnología diametralmente opuesta a lo que podamos pensar, con una escala de tamaño y de tiempo diferente o Ujú. geométrica, es que por eso yo creo que no. Sí, pero es una teoría. De hecho, hay otra que dice que justo lo contrario que tú dices, ¿no? Que realmente habla se parte del asunto que pasa a veces en biología, que es el tema de la convergencia, ¿no? Sabes que realmente en biología hay dos formas que tienen de evolucionar las especies, ¿no? Una es una Mm, divergente, es decir, que dos seres que por una parte forman parte de una raíz común, pero se mm, divergen mucho y parecen de especies completamente distintas. El ejemplo paradigmático es la ballena, que es un mamífero, ¿vale? La mm, ballena se parece más a cualquier pez, ¿no? Que a un mamífero. sí, Y al revés, a veces te encuentras con determinados seres vivos que partiendo de lugares muy distintos convergen y terminan hacia tener funciones o tener un aspecto similar. Entonces mucha gente con el tema extraterrestres dicen, que aquí sí que luego entramos en el tema de si creemos que es fácil que exista vida inteligente en el mundo y si es una propiedad de la materia, que sí que luego hablamos del tema, pero antes de mm, eso, muchos sí que opinan que realmente se puede producir una convergencia. De hecho, creen que es el único camino. Entonces, si se produce una convergencia hacia la inteligencia, esa convergencia requiere unas características similares a los seres humanos, ¿vale? ya, mm, Yo me encuentro un poquito en tu misma línea. Yo creo que no tiene por qué y que realmente podemos encontrarnos ante seres diametralmente distintos. Pero hay muchos científicos que opinan, ¿no? En la teoría convergente sus motivos tendrán. Yo únicamente sé enunciarla, la he escuchado enunciada y no sé por qué dicen en los entresijos, ¿no? Pero muchos opinan así. Y desde este sí. prisma sí que tendría sentido este fenómeno ovni que van con una serie de vehículos al planeta Tierra, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, claro, dices que fue antes el huevo o la gallina. Son, bueno, o sea, sí, es como lo que hablábamos antes del principio antrópico. O sea, te esperas que tengan una forma parecida a la nuestra porque sería la única manera de, ¿no? Lo que te de que fueran inteligentes, ¿no? O sea, que han convergido a ese tipo de... Claro, tú piensa un ejemplo, ¿no? Y aquí luego sí que vamos al principio antrópico, ¿no? Pero aquí cuando de repente estudiamos en biología desde pequeñitos, ¿no? ¿Por qué somos los seres humanos inteligentes y no son otras especies? O sea, de hecho, ninguna otra especie llega ni parecido al nivel de inteligencia que tenemos los seres humanos. Mm, Siempre se ha dicho que es por una serie de características muy concretas, ¿no? Que es decir, por ejemplo, el tema del bipedismo, que luego de repente en un momento determinado éramos carnívoros, lo que provocó que el cráneo se pudiera hacer más grande y con ello el sí, encéfalo. O el sea, cocinar la comida. De el hecho, cocinar la... por eso tenemos todos los dientes descolocados, dicen, porque nuestra mandíbula es más pequeña de lo que debería, Fíjate, sí, sí. para No, que quepa el pero cerebro. entonces en este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego de repente hay un concepto que me interesa muchísimo en el ámbito de la biología, que es el tema del simio desnudo. Sabes de que todas las especies de simios, que eran en torno a unas 200, el único simio que no tiene pelo al nacer y que tiene muy poquito, como es el ser humano, por ejemplo, ¿no? Mm, Y precisamente el tema de que sea el simio desnudo es lo que le permite poder ir a muchos climas distintos. Realmente es de climas muy tropicales, en los cuales no se pondría directamente ropa o muy poca, o realmente de climas como por ejemplo puede ser climas polares en las que nos tapamos, ¿no? Y realmente esa característica de ser desnudo de alguna forma nos permite ir a más ecosistemas. O sea, es decir, que por una parte no es ninguna tontería establecer una cierta relación entre unas características físicas concretas y la inteligencia, como es el bipedismo, como he dicho, ¿no? sí, y luego hace poco leí una teoría que en vez de ir por el tema individual iba por el tema cómo se han visto las especies. ¿Cómo se llaman las especies que se organizan entre ellas? Tipo como las hormigas, se llaman, no sé qué, no me acuerdo. Sociales, no sé, pero de alguna forma, no No suele empieza por decir. no sé qué, no me Sí. acuerdo ahora cómo se llama. Entonces, hay especies que, pues, que tienen una reina que tiene hijos, tal y cual, que por ejemplo, como la rata topo, esta, ¿sabes? Sí. Y entonces que tienen inherentemente un tipo de organización que les permite progresar como especie, digamos, ¿no? Bueno, Qué bueno. probablemente no sería el tema de inteligencia, claro, sería un tema... Claro. Porque claro, la rata topo no es un ser inteligente.
De hecho, no, de hecho es bastante habitual que sobre todo en el mundo de la ciencia ficción se utilice como este concepto, ¿no? El concepto, por ejemplo, siempre es muy, por ejemplo, si lo veíamos en Independence Day, ¿no? Como que realmente es como que todos los extraterrestres de alguna forma beben de una matriz, ¿no? De una abeja madre o reina, como si dijéramos, y Sí. realmente atacando a esta se va toda la civilización. Esto lo vemos tanto por una parte en el mundo de los extraterrestres como en los guionistas de Juego de Tronos con el hombre de la noche, ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿Te acuerdas que también era igual? De Ah, repente sí, sí, sí. matabas a King of the ¿no? ¿Cómo se llamara? El King of the Night, ¿no? ¿Se llama así? El rey de la noche, el rey. Bueno, No, no me acuerdo, sí, el digo que caminante es blanco este, ¿no? claro, que digo que es una forma muy habitual para solucionar un guión rápidamente, ¿no? Matas directamente a la central y ya está. Pero lo que dices tú de alguna forma es sí que está en alguna, al menos en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Esa idea de que todos los extraterrestres de un determinado conjunto son como un solo ser, ¿no? Y que realmente los seres humanos tenemos el elemento de distinto, ¿no? De que somos completamente seres individuales. Y siempre hay algún ser individual que es especialmente excepcional, como Will Smith en Independence Day, ¿no? Que se le ocurre algo brillante y solucionamos el problema. O el presidente de los Estados Unidos, Independence Day también, que es piloto de caza. También, siempre los presidentes de Estados Unidos son pilotos de caza, eso es así, y no malos, ¿eh? No malos. Bueno, también se ve algo parecido en Star Wars, ¿no? Con el tema de la estrella de la muerte, que se da un punto y con ese punto se mata todo, ¿no? Algo así, que me quiere sonar. ¿El, cuál? También con Star Wars, ¿no? También se mata en la estrella de la muerte, que hay un punto débil, en el que Ah, ganando ese bueno. punto débil salvando las distancias, ¿no? Pero digo, me refiero que parece como un guión fácil, ¿no? El tema de doy a un punto y me cargo todo, ¿no? Pues en este Sí, caso sí, sí, sería además lo han parecido. repetido. Mira, se llaman eusociales. Los Ajá. seres vivos eusociales, es el nivel más alto de organización social que se da a ciertos animales, que viven juntos, no son más generaciones, los adultos cuidan de las crías, tal. Entonces, hay varias especies que lo tienen esto de manera instintiva, ¿no? Y el ser humano es uno de ellos, ¿no? ¿O no? Y el ser humano, yo pensaba que sí, pero aquí estoy leyendo que por el único mamífero es la rata topo lampiña. Pues no sé. Yo no sé si se Sí, puede sí. definir como eusocial, pero por las características que pone aquí, yo entiendo que sí. Entonces, yo leí una teoría por ahí que Ujú. decía que, claro, para ya no solo el tema de inteligencia, porque hay animales bastante inteligentes, sino que el progreso, o sea, el siguiente paso, que es la organización social para obtener una cultura, que se debe a la eusocialidad, ¿no? Digamos. Ajá. O sea, que también Pero que no, una pero no es especie. necesario, porque en este caso la rata topo no es conocida por su vasta cultura. No, no, bueno, Sin embargo, el ser humano sería, sí, y me dices sería nuestro que no caso, es sería nuestro social, caso. ¿no? Sí, sí, no sé si se sostiene mucho esto, la verdad. La verdad. Sí. Bueno, yendo a otro punto y yendo más allá. Es decir, por una parte, que es la pregunta que de alguna forma hemos quejado antes, ¿no? A ver qué te parece. Por una parte, consideramos que tú consideras que hay extraterrestres, más o menos yo también puedo encontrarme en ese punto. Tú consideras que no es tan fácil que vengan a visitarnos, por lo cual para ti la conocida como paradoja de Fermi no es tal, ¿no? Es decir, para ti que no se vean no significa, no implica el problema o el estupor que le causó en los Álamos a Fermi, el tema de que no Mm, se vieran. yo creo que es lo que te decía antes, que es un problema probablemente de escala. Es, por ejemplo, lo que te comentaba Antes el de otro nada, día. Blas, una cosa, para que nos escuche y no sepa, ¿puedes explicar brevemente en qué consiste la paradoja de Fermi? O la explico yo, me da igual, digo, para que Explícala tú, porque yo no la tengo reciente, Vale. más o menos, pero. Yo lo que he escuchado en The Wild Project, que es básicamente mi lugar donde me culturizo, dice algo así Santa Olaya. Fermi es un gran físico, que trabajó creando la bomba nuclear en los Álamos, junto con, ¿cómo se llama el de la película que hemos visto hace poco, que está también hecha de, Oppenheimer. de Oppenheimer. Entonces estuvo allí, y entonces dicen que de repente un día va y dice, tuvo una idea diciendo, ¿cómo es posible que estemos solos? ¿No? Como que le generó un cierto estupor. Y entonces él hizo una serie de cálculos y establecía que realmente, según sus cálculos y según una serie de variables, la vida se debe de producir en una cantidad muy alta en el universo. Es decir, si entendemos que la vida para que se produzca tiene que tener energía, una fuente de agua, bueno, una serie de variables que él tuvo en cuenta, ¿no? Entonces Claro. dices que debe haber mucha vida en el universo y de esta vida que es muchísima, un porcentaje que también calculó tiene que ser vida inteligente. Que también, que con esos cálculos, debe de ser muchísima vida inteligente. Dice, ¿cómo según mis cálculos, si debe haber tanta vida inteligente, la realidad es que ya, y con la física de los años 50, que ya empieza a ser una física importante, ¿por qué no vemos extraterrestres? Cuando realmente los cálculos dictan que debe estar el universo plagado
de vida extraterrestre. Claro, Entonces, esta es como la paradoja de Fermi. la ecuación de Drake esta también, Exacto, que exacto. dice que vamos a intentar hacer un principio lógico de cuántas civilizaciones extraterrestres o inteligentes debería haber nuestra galaxia. Y pone una serie de términos así calculados de aquella manera y dice que debería haber unas 100 civilizaciones solo en la Vía Láctea. Pero claro, Es que es la alucinante. paradoja de Fermi efectivamente es que si fuera así, ¿por qué no tenemos ningún contacto, ningún vestigio, ninguna idea, ¿no? Y la Pero bueno, respuesta la has dado tú de alguna manera, ¿no? Es decir, yo vale, creo que no es lo un ven. problema de escala, que es un problema de Sí. escala, que de escala temporal sobre todo, que hay ciertas cosas que pasan en una ventana de tiempo y si Ujú. tú estás ahí es que a lo mejor las especies, porque claro, nosotros pensamos todo en nuestra escala de tiempo, pero por ejemplo tienes la escala geológica que es de millones de años, ¿no? O incluso animales diferentes viven, se supone que viven el tiempo a una escala diferente también. Ponen siempre el ejemplo de la mosca o de un caracol, ¿no? Comparado con Ujú. nosotros, que lo ven como una cámara rápida o cámara lenta. O sea, Pero hasta yo qué creo punto que, eso es que posible. tu explicación, siendo lógica, creo que salta un poco, en el sentido de que lo que dice Fermi, por lo visto, es que hay mucha. Es decir, entiendo que una serie de especies, de civilizaciones extraterrestres, les pasará lo que tú dices, ¿no? Que realmente, pues eso, que realmente que coincidan dos civilizaciones que puedan verse en el tiempo tal y cual. Vale, eso tendrá sentido si son pocas. Y que realmente pues, coincidir en el tiempo es difícil. Ya, Ahora, es que lo que decía Fermi es como no encontrarte nadie a las 8 de la tarde un sábado por Gran Vía de Madrid. ¿Vale? Es decir, vale que si vas a las 7 de la mañana no te encuentras a nadie. Raro siendo la Gran Vía. Pero bueno, tú imagínate, no te encuentras a nadie. Pero dices que a las 8 de la tarde por Gran Vía de Madrid, lo normal es que te encuentres a miles de personas. ¿Vale? sí, claro, Entonces, pero a lo mejor el problema es que estamos buscando hombrecitos y lo que hay que buscar es otra cosa. ¿Sabes lo que te pero quiero decir? también se escaparía, por otra razón, porque si hay tantos, muchos evolucionarán como hombrecitos, muchos evolucionarán como energías, muchos evolucionarán como ondas que son imperceptibles, ¿no? Pero es decir, si son tantas, como decía el propio Fermi, Ya. también es verdad que habría muchos tipos distintos, ¿no? Y muchos de ellos se podrían ver. A ver, estoy únicamente aquí como abogado del diablo, ¿no? Digo, Sí. es que realmente es un tema muy interesante, muy inquietante también por otra parte. Hay una historieta de ciencia ficción que me gustó mucho, que salía en un Ujú. cómic que se llama Fear Agent, que está muy bien, que son unos extraterrestres. Bueno, creo que el tema era que descubre quién ha creado al ser humano, ¿no? Y Sí. resulta que nos han creado unos extraterrestres. Entonces, el que lo descubre hace un viaje interestelar para descubrir a nuestros creadores. Y Ujú. cuando llega allí, Sí. resulta que son unos seres de una tecnología súper avanzada que se han quedado sin agua y ¡Ostras! que Sí, viven en una escala diferente de tiempo a la nuestra. Entonces, para sí, ellos, lo que para nosotros son 1000 años, para ellos es un segundo, ¿no? sí, Entonces, han diseñado un ser vivo que va a evolucionar a una forma de vida inteligente y ujú, que va a buscar sus orígenes. Entonces, y que esté basado en el agua, la forma de vida. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que lo diseminan por toda la galaxia sabiendo que en un momento dado van a buscar su origen y van a volver. Y realmente lo que están buscando es agua. Entonces, nada más llegar, intentan matarlo para Oye, obtener qué su guay. agua. ¿Y esto qué es, me has dicho? Es de un cómic, bueno. Oye, pues buenísimo, la idea me parece estupenda. Entonces, pues, la historia es que viven a una escala de tiempo totalmente diferente, lo cual hace imposible la comunicación, porque para ellos el que vuelve es simplemente un saco de agua. Es un saco de Total. agua imbécil. Total, digo, pero fíjate esto, y no quiero desvelar a nadie nada, ¿no? Pero este tipo de cuestiones se plantean también en el problema de los tres cuerpos, ¿no? Cuando de repente llega un momento en el que habla de que hay civilizaciones como la nuestra, ¿no? Que se mueven en tres dimensiones, creo recordar, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo es? Alto, hondo y ancho, no sé cuáles son las Sí, pero escalas que nos esto es un mueven. tema muy antiguo. De hecho, cuando empezaron con el tema este en el siglo XIX, creo que es de finales del siglo XIX, hicieron Sí, un libro muy famoso que se llama Planilandia, sí, que te explica la vida de los seres de dos dimensiones, ¿no? claro. Que viven en un folio, digamos. Entonces, claro, cuando algo de tres dimensiones atraviesa ese folio donde viven, lo ven como que se abre un agujero de dos dimensiones, porque no entienden la tercera dimensión. Claro, y de hecho en el problema de estos cuerpos esto parece, ¿no? Y que realmente Mm, las implicaciones que tiene. Tú imagínate una civilización que se mueve, como nosotros, que no sé cuántas tenemos realmente, no sé, es que son tres, ¿no? Pero bueno, mm, se habla también de la cuarta, que es el espacio, bueno, no sé. sí, Me refiero que nosotros tenemos esas tres dimensiones, imagínate. Y en una civilización que tenga cinco, lo que dices tú es que es algo más que cambio de escala.
escala. Es que realmente ni los veríamos de alguna manera, ¿no? No Es que entenderíamos absolutamente nada. suena totalmente extraño, pero bueno, hay que estar abierto de mente, ¿no? Y ahora, mira, la teoría de cuerdas, aunque está un poco desechada últimamente, me parece, pero habla que sería coherente que existieran 11 dimensiones, ¿sabes? Fíjate, sí, no, tremendo, es tremendo. Y de hecho, el tema este de la cuarta dimensión y Planilandia y lo de la nave y todo esto, tuvo mucho que ver con el tema espiritista de finales del siglo XIX, ¿sabes? Sí. Con lo de ahora, ¿dónde están dónde están los espíritus? ¿Sabes? Porque no es un tema religioso, sino es que es un tema como que están en otra dimensión, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que realmente va en contra de la propia idea de espíritu en sí misma, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe realmente dónde pueden estar? Entonces, volviendo a lo anterior, entonces, la paradoja de Fermi, tú le das esta explicación de salto de escala, podríamos decir, ¿no? Hay otras personas que la culpa se la achacan al propio Fermi, diciendo que realmente sobreestimó que hizo malos cálculos, ¿no? Porque por esto sí que es verdad que hay determinados parámetros que son bastante objetivos, pero luego hay otros que son un poco subjetivos y parece que él sobreestimó. De hecho, dicen que ahora mismo muchos científicos en la actualidad, que como tú y yo hemos dicho, y que es un día hablamos de filosofía de la ciencia, porque hablamos mucho de ella, en otro podcast, ¿vale? Pero bueno, entonces muchos científicos, ¿qué es lo que dicen? En la actualidad, digamos, como que tienen un exceso de celo por ir en contra de teorías un poquito más espiritualistas, teorías un poquito más de cuño teísta, ¿no? Y también incluso después del momento, después de Copérnico, la idea es que el ser humano era algo bastante normal. Es decir, antes de Copérnico, tú recuerdas, otro problema que hubo con Ptolomeo y con científicos anteriores, pensaban que la Tierra se encontraba en el centro del universo, porque nos consideramos el cogollito, ¿no? lo más importante. Copérnico dijo que no, que realmente no girábamos, que no el Sol giraba en torno a nosotros, sino que nosotros girábamos en torno al Sol. Esto provocó una ruptura importante en el pensamiento. Y en esta línea siguieron de alguna forma los científicos, y pensando que realmente el ser humano, como cometimos ese error científico previo, pensamos que el ser humano, que la vida era muy fácil, que realmente era una evolución natural de la materia, sin más, que no somos tan importantes, ¿no? Entonces parece ser que fue, según algunos autores, en el problema que cayó, o el prejuicio que cayó Fermi, considerando que era muy fácil realmente. Claro, ¿qué pasa? Que nos estamos dando cuenta de que no es tan fácil. Una de las respuestas es la que tú has dado, otras respuestas son esta que estoy diciendo. No, es que no es tan sencillo. Es que exista vida es, por utilizar un término que a lo mejor no es el mejor en este ámbito, es un milagro, ¿no? Y aquí entran conceptos que sí que hablamos de ellos, como es el propio principio antrópico y otros tantos, que lo que dicen es que ojo, que la vida no es nada sencilla que se dé, y mucho menos la vida inteligente, que es una joyita que hemos considerado bastante más habitual de lo que realmente es. Del tema del principio antrópico, el ajuste fino y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que yo no entiendo. Bueno, aquí ya sabes que tenemos posiciones enfrentadas, porque yo no entiendo, como te comenté otro día, como si fuera una película de superhéroes una película de guerra, de cualquier cosa, que al final sobrevive el héroe y tú dices, vaya casualidad que han ido matando a todos y ninguna bala le ha dado al tipo este. Y entonces llega uno y te dice, no, es que precisamente por eso hemos contado la historia, porque murieron todos y este sobrevivió. Entonces, estadísticamente mataron al 95%, pero si cuentas la historia del 5% que sobrevivieron ya a todo lo pasado desde atrás, no es nada raro. Total. ¿Sabes con quién pasa mucho esto? Que es un salto importante. ¿Con quién pasa mucho esto? Cuando se explica la Virgen María. ¿Sabes por qué? Te preguntarás. Porque la gente hace esto, ¿no? La gente dice, pero bueno, ¿cómo va a ser virgen? ¿Y va a tener un hijo? ¿Cómo tal, no? Y dice, y hay que ver la historia hacia al revés, ¿no? Es decir, la Virgen María a nadie le interesaría en especial, ¿no? Que haya tenido una especie de partenogénesis, ¿no? Sino que lo que la gente se hace preguntas realmente a partir de una persona, ¿no? Que algunas personas dicen que es Dios, y que esa persona murió y que resucitó y que ascendió al cielo. Es decir, hay un conjunto de personas que ven esto. Entonces luego se van haciendo preguntas acerca de su vida y llegan hasta su madre, ¿vale? Y luego su madre, pues se siguen viendo que hay cuestiones que son verdaderamente bastante chocantes, ¿no? Entonces me acabas de recordar, ¿no? Entonces que no hay que hacer el camino, cronológico, sino que hay que hacer el camino lógico a veces, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo porque ha habido algo absolutamente sobrenatural. Y sin irnos tan lejos, tú también lo que dices tú se puede ver
Por ejemplo, en un genio. Cuando vemos que hay un genio tipo Einstein que llega a unas ideas brutales o lo que sea, luego la sociedad se pregunta. Y luego preguntamos dónde estudió, por qué lo hizo, cómo era su familia, qué inquietudes tenía, ¿no? Es decir, en Sí, cuestiones que en un primer momento no son nada importantes, luego adquieren relevancia una vez que ese niño pues llegó a ser Einstein en un momento determinado, ¿no? sí, 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 sí. Que siempre se buscan, casi todos eran funcionarios, ¿eh? O gente que no trabajaba mucho. Bueno, pues no quiero decir que no trabajen los funcionarios, De pero hecho, con mucho tiempo libre. incluso ¿cómo se llama este padre del liberalismo tan famoso que está? Hayek era Sí, funcionario. No claro. deja de ser paradójico. Y Einstein trabajaba en una oficina de De patentes y patentes, de se patentes. dedicaba a sus cosas el 95% del tiempo. Bueno, y Newton era rico y hacía lo que le daba la gana. Claro. ¿Sabes que Newton también tenía más libros escritos sobre alquimia y teología que sobre física? Sí, 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 sí. Un Estaba tema, ahí. un tema también importante, ¿no? Bueno, entonces, tenemos diferentes puntos de vista. Tú has dicho que discrepamos con el tema del principio antrópico. A ver, creo que hay diferentes tipos de entender el principio antrópico. Uno es el débil, que a lo mejor es un poquito por el que tú te ibas, ¿no? Y luego es el principio antrópico fuerte, que vendría a decir algo así como que parece que al menos el sistema solar y posiblemente también parte de la Vía Láctea, el universo, me parece que están puestos de tal forma para que el ser humano se origine, ¿no? Es verdad que esta Sí, teoría nos puede tocar un poquito la moral, porque puede llevarnos incluso a teorías incluso creacionistas, ¿no? Parece que estamos pensando en teorías creacionistas. Pero es que realmente, si tú ves cómo está dispuesto el planeta, el sistema solar, es como que facilita o posibilita de una forma brutal que exista vida inteligente. Que sí, lo cualquier, que como dices tú, llaman el ajuste fino, que las variables exacto. de las constantes del universo tienen unos valores determinados que posibilitan la vida que si fueran mínimamente diferentes, la vida no existiría tal y como la conocemos. Por eso se utiliza también de argumento para el tema del principio antrópico, ¿no? Claro, y eso que también decíamos al principio el que seamos antropomorfos, antropomorfos en forma de hombre, bueno, que seamos como somos, no es un tema baladí, es un tema muy importante. De hecho, antes del podcast estaba viendo unos vídeos, creo que se llama El robot de Platón, puede ser. Sí, Vale, y estaba hablando de algo macho muy interesante, que es que decía, es que el sistema solar, cuestiones, por ejemplo, que Júpiter se encuentre en la parte más externa del sistema solar, es una cuestión que favorece muchísimo que esta vida y vida inteligente. ¿Por qué? Porque abrir un planeta con tanta masa se convierte en alguna forma, atrapa la gran cantidad de claro. meteoritos, ¿no? Sí, el cinturón de asteroides, el Claro, satélite de Júpiter, creo que es, y la lo, luna, que tengamos una luna de este tamaño que es única en el universo, también es un tema que... porque estabiliza, dicen que si nos encontráramos con dos, nos encontraríamos un poquito algo parecido al problema de los tres cuerpos, aunque creo que ahí son soles, ¿no? Son trisolaris, ¿no? Pero que realmente, si fueran varias lunas, haría que, por ejemplo, las temperaturas fueran muy extremas, pasando mejor de un día a otro de temperaturas de 30 grados a temperaturas bajo cero. Y que en este punto es muy complicado que surja la vida. Porque la vida, ahora mismo, por ejemplo, tú imagínate que ahora mismo de repente aparece una nueva luna. Pues sería un problema un poco menor. ¿Por qué menor? Porque ya existe. Y, por ejemplo, el ser humano tendría a lo mejor cierta capacidad de modificar temperaturas, como hacemos con invernaderos, con calefacción, con todo lo que hacemos actualmente, ¿no? O sea, ahora tendríamos cierto margen de maniobra, pero cuando surge la vida, no. Ahí no hay margen de maniobra. Entonces, pequeñas oscilaciones de esta forma hacen que se conviertan en planetas como desiertos. O sea, también es un tema importante. El Sí, ¿tú tema de sabes las que lunas. Júpiter tiene una masa ya cercana para haberse convertido en un sol? ¿Ah, sí? Si hubiera tenido un poco más de masa, por O sea que gravedad, si alguien se acerca con un mechero, eso puede prender. a lo mejor arde. De hecho, si no me Sí. equivoco, en 2001, una Odisea del Espacio, Ujú. como en la segunda parte, en 2010 Odisea 2, no sé si se transforma en Sol, Júpiter, me suena, al final, porque es una peli que también va de vida extraterrestre, por cierto, y de inteligencia extraterrestre. Es como que Qué bueno, tío. intenta explicar, no sé si te acuerdas que aparece un monolito negro, que es un trozo rectangular de una sustancia negra que aparece con unos homínidos y de repente se vuelven inteligentes. Sí, Está sí, sí, curioso. sí. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, vale. Partamos del punto lo que estamos diciendo, de que existen extraterrestres, ¿vale? Y partamos del punto también de la hipótesis de que hay un contacto, que me parece un tema más chulo, Blas. Los hay y nos vemos. ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que pasaría un poquito como tú comentaste al principio? Si hubiera, Habría un... Claro, pero primero habría que ver qué tipo de contacto extraterrestre. Si es con hombrecitos como nosotros,
que son unos cabrones como nosotros, o si es un ente inteligente que habita en Mira, una incluso dimensión, escala diferente, ¿sabes? no, pongamos un que hay un contacto en el que nos podamos comunicar. Básicamente, es Mm. decir, incluso aunque no seamos hombrecitos. Por ejemplo, aquí me viene muy bien la película que tú comentaste antes de la llegada, en el que eso eran una especie de pulpos, ¿no? Realmente eran como especie de pulpos Sí. los estos, y que al fin y al cabo, bueno, que mucha parte Bueno, de la película en trata esa sobre. peli vivían en otra escala de tiempo, realmente, que por eso Sí, era su comunicación claro. era circular y entonces ellos, por eso el tema de la No desveles más, desgracia, que estás desvelando mucho de esa pues que película. veían el pasado, el futuro a la vez, Sí. pues, es un poco por lo que te iba. Estaban en una escala totalmente diferente a la nuestra. Sí, pero digamos que parte de la película importante, ¿no? Es que realmente es parte de que realmente una de las personas, la protagonista, es una experta en filología, ¿no? Mm. Y se trata del tema de la comunicación. Entonces, digamos que me da igual que sean antropomorfos o no sean antropomorfos, pero únicamente que nos podamos comunicar, que me parece el punto fundamental. Es decir, Mm. surgen unos seres con los cuales de repente, por el motivo que sea, nos podemos comunicar. ¿Qué pasaría? ¿Nos comportaríamos como nos hemos comportado a lo largo de la historia con otras razas? ¿Racionalizaríamos, o sea, racionalizamos a este tipo de extraterrestres? ¿Lo hacen ellos con nosotros? ¿Son sujetos de derechos? ¿No son sujetos de derechos? ¿Qué pasaría aquí? Relativo. Lo primero que el problema que tenemos es que nosotros somos entes individuales, entonces habría diferentes equipos de personas que lo afrontarían de diferente manera, ¿no? Como ha pasado con todo. Los chinos intentarían comunicarse solo con ellos y si descubren cómo comunicarse a lo mejor no se lo contaban a los americanos inventarían una máquina. O sea, yo dudo mucho que se pusiera, que se pusiera de acuerdo de la humanidad por una vez, ¿no? Y luego, claro, dependería mucho del tipo de inteligencia con el que contactemos. Mira, hay otra novela que a mí me encanta, podemos decir que es mi preferida, que se llama La Guerra Interminable, que de repente hay un contacto extraterrestre con una raza que son clones, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí. una de las cosas que origina un conflicto y que no estoy desvelando un poco la novela, pero tampoco creo que la vaya a leer nadie. Entonces es que, ¿Qué claro, confianza tienes en tus consejos sí, culturales? cuando en el planeta Tierra un país mata a gente de otro país es un casus belli, ¿sabes? Sí. Cuando tú matas a 20 personas de una especie de clones, no estás quitando una vida individual, entonces no es un conflicto tan importante como puede ser para las personas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Entonces, sí, sí. claro, ¿qué tipo de inteligencia vamos a contactar? ¿Una inteligencia colectiva, una inteligencia individual, una inteligencia que funciona en nuestra escala de tiempo, que tiene unas necesidades físicas parecidas a las nuestras, de agua, de energía, sabes que esto es muy Claro, relativo. yo para hacer el estudio creo que tenemos que ir de lo fácil a lo difícil. Es decir, Mm. partimos de unos extraterrestres que sean parecidos a nosotros. Luego ya vamos añadiendo, si quieres, características distintas, ¿no? Pero realmente para entender el concepto. Que sean parecidos pero que sean distintos, ¿no? Es que, por Claro. ejemplo, esto me parece importante porque aunque yo creo que aquí ya hemos dado un salto. Tú antes del podcast me planteabas una pregunta que me parece interesante. Tú me preguntabas, ¿tú, Israel, qué crees? Que si nos encontramos ante extraterrestres, estos serían, o sea, el impacto sería el mismo que pasó cuando España descubrió América, o sería mayor o menor, ¿no? Me haces esa pregunta. Yo te dije yo creo que menor, que mayor, ¿no? Pero sin embargo, aunque te dije eso de que mayor, y creo que es verdad, pero creo también que tenemos un camino recorrido. Es decir, Sí, así hombre, como el por ejemplo, impacto de América fue bestial, o sea, fue una cosa, claro, un antes y un después en la humanidad, ¿eh? pero aparte, es decir, cuando el ser humano se encontró con otros seres humanos de repente, ¿no? Digamos en este caso culturalmente más con una tecnología muy inferior a la que tenía Europa, Mm. ya la escuela creo que es la escuela de Salamanca y tantos otros, enseguida dijeron que esas personas eran personas. Y que como Ujú. eran personas, tenían los mismos derechos que nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que si nos encontramos ante civilizaciones extraterrestres, de alguna forma, ese camino ya lo hemos recorrido. Y si detectamos que tienen elementos que consideramos parecidos a los seres humanos, los trataremos como tal. Ahora bien, habría que preguntarse qué entenderíamos como una virtud que el ser humano considerara como, ¿no? como digna de sus derechos. ¿Qué sería la inteligencia? ¿O cuál sería? ¿Cuál crees tú? Bueno, simplemente la diversidad, probablemente. El ejemplo que te puse una vez es con los animales, ¿no? Eh,
yo una manera que tengo de ver a los derechos de los animales es que tenemos que pensarlo precisamente como si hubiera una especie mucho más inteligente que nosotros que nos pudiera someter, ¿no? Nosotros querríamos tener algún derecho a la vida, ¿no? Pues Sí. simplemente el derecho a existir porque somos diferentes y tenemos nuestro sitio en el universo, digamos, ¿no? Pues creo que es también un punto de vista que podríamos tener con los Sí, animales, de ¿no? alguna forma tú tienes un poquito la ley kantiana, ¿no? De Sí, intenta que imperativo actúen categórico, de esto, la ¿no? misma manera con la que quieres que actúen contigo. Va un poco por ahí, sí, va un poco por ahí. Pero bueno, yo Porque creo que, pero yo creo que eso no nos saca un poco del tema. ¿Por qué? Porque si tiene que haber un elemento. Si tú te encuentras de repente un planeta lleno de lechugas, no es que ni te planteas este asunto, ¿no? O sea, tú el asunto te lo sí, planteas cuando te encuentras ante algo que te indica que tiene un cierto grado de civilización o de inteligencia. Para ello, si te sí, encuentras con un claro. planeta de A ver, lechugas, ni te lo planteas. esto es un ejercicio de derecho ficción, digamos, pero yo, o sea, realmente lo que creo es que la naturaleza no tiene reglas, que las reglas las hemos puesto nosotros por nuestra conveniencia y si mañana viene una especie inteligente en busca de un recurso que tengamos nosotros, nos va a pasar por encima como una pisonadora. O sea, es Sí, como lo que decía, como el tema del bosque oscuro, ¿no? sí. Es mejor esconderse, no sea que... Que lo que está diciendo Blas ahora mismo, que para quien no lo conozca, es una teoría, ¿no? Que realmente explicaría también el tema de la paradoja de Fermi. Dicen, a partir de lo que ha dicho Blas, del salto de escala o lo que he dicho yo, una visión más cristiana quizás, ¿no? Que realmente más espiritualista en relación con el principio antrópico, hay gente que opina que lo que hacemos, no vemos tantos extraterrestres sencillamente porque estamos jugando a escondernos, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque somos, como dices tú, tan cafres, y no solo nosotros por lo visto, sino todos somos tan cafres que lo que va a hacer una civilización cuando ve a otra es que por miedo a que ésta no acabe consigo misma, lo que hace es intentar aniquilarla, ¿no? Para quitarse de Sí. problemas, o bien, si tiene una tecnología muy, muy, muy inferior, esconderse. También esto de alguna forma explicaría la paradoja de Fermi, me parece realmente muy interesante. Pero en ese sentido, el ser humano ya habría metido un poco la pata, ¿no? Con el SETI Program. Bueno, sí, hemos estado enviando señales de radio, pero a ver, con la tecnología que tenemos ahora es todo muy rudimentario, habría que ver. Y de hecho, ahora que ya empezamos a tener cada vez más tecnología, ya hay voces, como por ejemplo Stephen Hawking o el propio Elon Musk, que están de acuerdo con esa teoría que dice que dejemos de dar gritos en el espacio, no sea que nos vayan a escuchar y vaya a venir alguien que no queremos. O sea, De hecho, es que la teoría que aparece en el programa de los cuerpos, ¿no? De hecho, el segundo volumen se llama El Bosque Oscuro, va en esta línea, a mí me parece que realmente para mí es muy lógica y realmente es muy interesante. En sí, relación a lo que te has comentado, y para que realmente no quede mi vocación teológica sin potenciarla, bueno, ya expliqué un poquito la Virgen María en relación con lo que tú estabas comentando, yo creo que también sería muy importante preguntarnos qué pasaría con los creyentes, con la religión católica, por ejemplo, que es la que mejor conocemos, ¿no? Bueno, con el cristianismo, por extenderlo un poco más, ¿no? yo creo que se Eh, adaptaría, igual que se ha ido adaptando a los progresos que hemos ido haciendo, ¿no? yo creo que también, pero ahí también estaba escuchando a un filósofo que no me acuerdo cómo se llama, que también lo he visto entrevistado con Jordi Wild, que hay un programa, de hecho, que está Jordi Wild, está Santa Olaya y está él, ¿no? Y hablan de estos temas y de otros, ¿no? Y le pregunta a Jordi Wild, precisamente, ¿tú crees que habría algún tipo de problema o será incompatible la aparición de extraterrestres con la religión? Él dice, no, yo no veo ninguno, no hay ningún tipo de problema. Yo no lo tengo tan claro, bajo mi punto de vista implicaría un impacto brutal y al fin y al cabo un replanteamiento importante de la catolicidad y de lo que consideramos tanto a Dios como de lo que nos consideramos a nosotros mismos, ¿no? Y pongo un ejemplo rápido, es decir, no quiero a nadie marear porque este no es mi podcast teológico, tengo otro, pero este no es el teológico. Pero ¿qué dice la teología católica? Que Dios es trino, ¿no? Y realmente que es Dios, pues que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Hijo es Cristo y Cristo es un ser humano. ¿Vale? Por lo Claro, cual, claro, sí, se cae un poco ahí. que sea ser humano, no se cae nada, pero implica cosas, ¿no? Es decir, que sea ser humano implica que es terrestre. O sea, no es extraterrestre, no, es terrestre. Y que sea Bueno, terrestre, seguro que me inventaban un encaje, como por ejemplo con el tema este claro, de los es el, es multiversos el- que es el estará que, de es el que te moda, ¿no? explicaba, es el que te explicaba yo antes, ¿no? Es decir, en primer lugar, lo que dice la revelación cristiana es que es Dios uno y trino, es decir, es tres. No es ni cuatro, ni cinco, ni seis, tres. Y que implique que es tres es que es terrestre, que no es ni marciano, ni jupiteriano, ni nada. Entonces, por una parte, o bien pone al ser humano por encima del resto de extraterrestres,
O sea, que es decir, tiene implicaciones. Es decir, claro, o sea, no es que sea incompatible, no, pero tiene implicaciones. La primera es que el ser humano esté por encima del resto de seres de la creación, lo cual volveríamos un poco a las teorías copernicanas o precopernicanas, ¿no? En la que tenemos un lugar privilegiado en la creación, o bien, y tú lo has tocado antes con el tema del derecho, o bien habría que extender el concepto cristiano. ¿A qué voy? O sea, el cristianismo, y digamos que las sociedades occidentales y todo el derecho parte del Génesis, de una idea del Génesis, que dice que Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Vale? ¿Qué es la imagen y semejanza? Bueno, pues hay muchas interpretaciones acerca de estas palabras, pero en primer lugar, imagen, mucha gente dice que lo único que nos podemos comparar de Dios y el ser humano, pues somos tan diferentes y Dios es tan grande, nos podemos equiparar en la inteligencia, ¿no? De hecho, se dicen que Cristo es el verbo, ¿no? Cristo, o sea, el que es el ser humano, precisamente es la inteligencia, ¿no? Es el verbo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor se podría extender el concepto imagen y semejanza, y entonces daría un poco igual que fuera Cristo humano, porque realmente únicamente aquellos seres que tengan inteligencia estarían englobados en el propio Cristo, ¿no? Oye, en ese sí. sentido, las religiones que no tienen iconografía estuvieron más espabiladas, ¿eh? Porque... A ver, el asunto es que hablemos de que si es verdad o es mentira. O sea, partimos del punto de vista de que nos creemos esta realidad, ¿no? Que es lo que hace el cristianismo. O sea, que parte de esta revelación, hombre, evidentemente. O las religiones que creen en piedras pues no tienen este problema. O las que creen lo que sea, ¿no? Pero No, claro, por ejemplo, en el judaísmo no tiene imágenes, ¿no? De Dios. El judaísmo no, de hecho se encuentra es lo completamente trascendente. Y el Islam tampoco. El único, porque Jesucristo se supone. Pero fíjate, en el Islam, ¿no? En el Islam y el judaísmo nos encontraremos entre temas también muy similares, salvando todas las diferencias, ¿no? Porque por una parte, en el caso del judaísmo, el pueblo elegido no dejaría de estar de ser terrestre, claro, y el último profeta en el Islam también estaría terrestre. O sea que de alguna forma tendrían un problema, no el mismo, porque no llega a ser Dios, pero sí que son problemas parecidos, ¿no? Pero digo, la cuestión es que me parece tremendamente interesante, porque en todo caso, lo que estoy diciendo con esto, fijaros que yo he dicho desde el primer momento que yo creo que existen extraterrestres, ¿no? Pero me parece que desde el punto de vista teológico se montaría una gorda, ¿eh? Y muy interesante por otra parte. Hombre, lo lógico, lo que todo el mundo piensa, sobre todo desde el pensamiento ateo o agnóstico, es que esto demuestra que Dios no existe, ¿no? Pero yo digo, no es tan fácil, porque realmente con las propias revelaciones que tenemos, me da igual si la cristiana, judía o musulmana, por no entrar en otras hindús, budistas, otras por ahí, digamos que tiene encaje, ya tiene encaje. El tema es que el encaje ese, ¿en dónde nos sitúa? Y yo, desde el punto de vista cristiano, no nos sitúa nada mal, ¿no? Yo lo veo complicado encontrar un encaje. Esto, ¿Sí? A ver, me recuerda mucho una cosa que leí una vez, que lo que diferencia a la gente inteligente, muchos se piensan que la persona inteligente es más racional, pero es mentira. Lo que hace la persona inteligente es que racionaliza mejor. ¿Y qué quiere decir racionalizar mejor? Que partiendo de una idea preconcebida eres mucho más capaz de dar soporte a esa idea, ¿no? De hecho, creo que es una cuestión que sí que es interesante. Ahora bien, el propio concepto de inteligencia, y te digo porque he hecho un TFM sobre la inteligencia, sobre las inteligencias múltiples, el propio concepto de inteligencia no es nada evidente. Y de hecho es un concepto que va cambiando, y es un concepto que ahora mismo el que se estila es el de Howard. O sea, creo que se llama Howard, ahora mismo. Sí, Howard. Las inteligencias múltiples de Howard. A lo mejor me estoy equivocando en el nombre, pero si no es parecido. Pero me entiendes lo que te quiero decir, que tú dices, esta persona tiene un máster en Harvard, entonces lo que dice probablemente será racional. No puede decir la mayor barbaridad y como es inteligente puede encontrar ideas que la soporten. Claro, y ser racional, está claro. Es decir, y ya tengo que dejarlo porque, chicos, yo tengo que hacer un culto al cuerpo y voy al gimnasio ahora, entonces debo tal. Pero solo una cosa, no estoy totalmente de acuerdo, digo, yo siempre digo que lo que diferencia a un imbécil de un tío inteligente es la calidad de sus excusas. Pues ahí te voy. Totalmente. ¿Tú crees que si extraterrestres vivirán en pareja? Yo creo que, de hecho, uno de los ejemplos que decían del principio antrópico es que la sexualidad como tal, como la conocemos en el mundo animal y tal, solo se ha dado una vez en la evolución. Por lo cual, esto que nos parece fácil ya no lo es. Es una cosa rara ya. La porque digo, a lo mejor te estás poniendo gafas en el gimnasio por si vienen las extraterrestres. Pues oye, si son antropomórficas, pues a lo mejor tengo mi chance, ¿no? Hay una película muy chorra que se llama Colega, ¿dónde está mi coche? ¿Sabes? Sí.
Sí, sí. que los extraterrestres que han robado el coche, bueno, que están buscando el transfuncionador del continuo, que es lo hecho Sí. de la película, son unas tías super hot del espacio, ¿sabes? Bueno, nada, chorrada. Yo, sinceramente, creo que es difícil. Yo creo que si son. Si nos encontramos con otros extraterrestres, me voy un poquito más por donde tú dices de que van a ser muy distintos a nosotros. Entonces, pues Sí, bueno, pues no va a haber feeling a ese nivel. Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Quién sabe. Pero creo que no. Creo que es como de repente encontrarnos ante eso, ante calamares. Algo así. Que puede ser interesante desde un punto de vista, pues eso, ¿no? De cultura y cuestiones similares, o de ciencia incluso, pero no desde el punto de vista, me estoy acordando ahora, macho, de de la... establecer relaciones. ¿Has visto el juego de Ender? Sí. Es que y sabes cómo acaba, es que es una peli muy buena para esto del contacto Pues la he visto, pero ahora mismo no me doy cuenta. Me acuerdo de que iba un poco el asunto. Me gustó el pero no me acuerdo cómo terminó. No me Es que acuerdo. es una putada lo de intentar no hacer spoilers, porque es que viene muy a cuento, no sé. Bueno, Pues mi consejo es no hacerlos, pero bueno, ya lleva un tiempo, ¿no? Te dejo a tu eh, libertad. Te dejo a tu bueno, pues os voy propia. a contar. Si alguien no lo ha visto, que apague el Sí. podcast. En el juego Sí. de Ender, al final, Ujú. destruyen a toda una civilización extraterrestre, hacen un genocidio, ¿no? Sí, es verdad, es Entonces, verdad. él no sabe que lo está haciendo. El que lo hace, el niño que lo hace, Cree que es un que juego. maneja toda la flota, se cree que es un juego. Entonces, claro, Sí. no se lo dicen porque tienen dudas de si un niño moralmente va a ser capaz de aceptar que está exterminando una civilización. Entonces, como es súper Ujú. bueno en el juego ese, y él lo que está Ujú. haciendo es manejar la flota estelar de verdad, Sí, y al sí, sí. final extermina el planeta entero y no deja ni uno, bueno, deja uno con vida. Sí. Y claro, cuando se da cuenta, es como un golpe de realidad brutal, ¿no? Le dices, mira, te acabas de cargar a 200.000 millones de Qué seres vivos. barbaridad, qué barbaridad. ¿Sabes? Y claro, así. Acabamos, Blas, de cumplir la hora justa. Creo que es la hora estándar que deberíamos de acabar todos los podcasts. Me da pena, pero es un tema que me encanta. Y hago una cosa, ¿sabes lo que hago, Blas, si quieres? Mira, Como hacemos siempre, luego nunca lo hacemos. Emplazo a un podcast Extraterrestres 2. ¿Qué te parece? vale, bueno, sí, podemos ir metiendo cuñitas también. De vez en Oye, ¿qué cuando. te parece ¿se está ocurriendo una idea? ¿Qué te parece si hacemos que la segunda temporada sea todos segundos capítulos de los primeros que hemos empezado en la primera? ¿Qué te parece? Vale, se puede mirar, se puede mirar. Eso sí que la temporada primera está alargada en 2 años, con 8 capítulos en 2 años. Oye, ni tan mal. Bueno, oye, no está mal, ¿eh? Puede ser No peor. está mal. ¿Te imaginas? Y el capítulo 2 en la segunda temporada y el capítulo 3 y ya así vamos tirando. Y así sucesivamente. Y profundizamos de narices en todos los temas que hemos tocado. Pues me parece bien. Bueno, lo vamos viendo ¿Te parece? sobre la marcha. Lo vamos viendo. Sobre todo, Bueno, oye, sobre todo sí. si de repente mañana aparecen los marcianos, pues no nos queda otra que hacer. No, si parece mañana, este podcast se convertirá lo más seguro en un podcast de culto. Si no lo es ya. Si no lo es, efectivamente, porque la gente dirá, no, es que esta gente sabía, esto es lo que andaba. No, Sí, sí. habrá teorías de la conspiración, porque acertaremos tantas cosas, ¿sabes? Como Seguro lo hemos que dejado totalmente abierto, pues acertaremos sí. muchas. Elvis Sí. y Michael Jackson nos estarán viendo desde su planeta ahora mismo. Hombre, efectivamente, no están muertos, eso Sí, lo sabes, ¿no? Y por exactamente. cierto, no hemos tocado nada de todo el tema de todos los reptilianos, ¿no? Que los reptilianos son los extraterrestres por excelencia. Sí. Y de Roswell. Y de Roswell. Ay, el incidente de Roswell, es verdad, es un tema que a mí siempre me ha flipado. De hecho, yo de pequeño pensé. Aparecieron unas imágenes del corto este famoso de Roswell. Y Sí. abrió telediarios. Yo me acuerdo que abrió telediarios, que luego realmente todo esto creo que se ha demostrado farsa, incluso han dicho que sí que lo fue y tal, pero abrió telediarios y yo me lo creí. Dije, pues mira, pues es que están ahí. Es que son esos. O sea, lo vi Bueno, clarísimo. a mí me pasó en el pueblo que tú te acuerdas el tema este de Orson Welles con la Guerra de los Mundos, que era una novela radiofónica y Sí, la me gente se acuerdo. pensó que era de verdad. Sí, Pues cuando sacaron Independence Day hicieron lo mismo con el anuncio, salía una persona del telediario, sí, que yo supongo que era americana, no me acuerdo, y decía, han llegado los extraterrestres tal. Y un amigo de mi pueblo vino a mi casa corriendo, súper sí. exaltado, diciendo que acababa de ver en Telecinco que Nos habían pasó lo llegado los mismo. extraterrestres. Nos pasó lo mismo, tío. Yo me acuerdo, estaba en casa, macho, en Zamora con mi familia, y de repente, no sé qué canal fue, para rememorar, no sé, los 50 años o lo que fuera de la Guerra de los Mundos, emularon lo que hizo lo que hizo ¿qué fue? Orson Welles, ¿no? Sí, Para Orson emularlo y Welles. tal. Y entonces, de repente, pues eso fue Telecinco, fue un canal de estos, o no, yo creo que fue en la radio. ¿Sabes? Que fue en la radio. Entonces mi hermano estaba escuchando, chicos, que dicen que ya que ha quedado contacto extraterrestre, que en 10 minutos va a hablar, no sé qué presidente había por aquel entonces, si Felipe González o Aznar o quien fuera, que va a hablar Aznar. Y yo pero bueno, pero qué gordo. Y me acuerdo de mi hermano Oscar,
¿sabes? Que estaba en la cama diciendo, bueno, chicos, me lo contéis mañana. ¿Sabes? Le dio absolutamente igual, tío. Claro. Sí, tremendo. Yo me acuerdo que se lo conté a mi madre. Y le dije, ha venido ha dicho que acaba de ver el telediario. Pon el telediario. Sí. Oye, don Blas, que tengo que ir irme corriendo, que estoy mal de tiempo. Empezamos con Extraterrestres 2. Okay. ¿Vale? Venga, pues nos vemos. Bueno, gente. Votar a codos. Eso es. Bueno, chicos, esperemos que os haya gustado el podcast. Un saludo. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of